Señores, de regreso estamos con el consumidor y es un placer compartir con nosotros, con el doctor Luis Felipe Encarnación. Un placer, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien. Muy buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente. Doctor, vamos a hablar de los zumbidos. Ay, ay, ay. Doctor, ese zumbido a mí me ha dado, yo no sé si era tinnitus o algo, pero es un zumbido desagradable. Es como, yo pensaba que se me había metido adentro un mosquito o algo y que no quería salir de ahí. Y no había ningún sonido externo que estuviera generando eso. ¿A qué se debe esto? Esa es la definición clásica de acúfeno o tinnitus. Son palabras sinónimas. Sí. A veces la gente piensa que son cosas distintas. Acúfeno o tinnitus, que es un ruido que uno percibe en el oído sin que haya ninguna fuente exterior que lo esté produciendo. Sí. Y aunque lo percibas en el oído, no necesariamente se produce en el oído. También las estructuras del cerebro que se encargan del procesamiento de la señal auditiva pueden producir este sonido ficticio. Sí. Muy molesto. Yo tengo 35 años sufriendo de eso. ¿Y usted otorrino? O sea, doctor, que eso no tiene cura. No quería decirlo así, pero... pero yo por deducción, si usted que es otorrino, le tiene 35 años con él. En muchos casos sí se puede manejar. Sí. Hay algunos casos que se pueden mejorar, pero la mayoría de ellos no. Entonces a veces la gente va al consultorio con una alta expectativa de que con tal o cual pastillita, que con tal o cual remedio se le va a quitar y realmente no es así. No es así. No. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué lo provoca el zumbido? Mira, como se produce el sonido, hay que comprenderlo. La onda sonora viene por el aire, choca con la oreja y se concentra en el conducto. A través del conducto del oído llega al tímpano y el tímpano se mueve. Es decir, que el aire se convierte en una presión mecánica. El tímpano mueve el martillo mueve el yunque y el yunque mueve el hueso más pequeño del cuerpo que se llama estribo. Ese hueso funciona como una valvulita, como un pistón de un carro, para que la gente lo comprenda. Y cuando se mueve, produce el movimiento de un líquido que está dentro del oído interno. En ese líquido hay unas células que tienen unos pelitos. Y la ola que produce ese movimiento hace que esos pelitos se muevan en una dirección o en otra. Cuando eso sucede, se produce una descarga eléctrica en la célula. Entonces que al final, la audición depende de esas células, se llaman células ciliadas internas. Esa señal eléctrica llega al cerebro y se produce lo que se conoce como audición. Doctor, pero es un proceso sumamente bonito, pero sumamente complicado. Complicado, ¿no? Y que solamente se puede estudiar en el cadáver. Es decir, a diferencia de otros órganos que tú puedes decir, bueno, a una persona la operaron, le sacaron el hígado y lo analizaron y vieron tal cosa, pero la persona sigue viva. El oído solamente se puede analizar de ese modo. Por eso no se ha avanzado tanto en el desarrollo de curas para esto. Hay varios equipos de investigación en el mundo tratando de encontrar una cura para el acúfeno, porque esto le produce molestias, alteración de la calidad de vida a millones de personas en el mundo. El que descubra una cura, descubrió la piedra filosofal. Esto puede ser que ataque por momentos, es algo continuo, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que depende de la causa, entonces ahí es donde viene lo que yo siempre repito, no me canso de repetir, que la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico, tienes que saber por qué pasa. Entonces hay varias cosas por las que te puede pasar, principalmente los que son transitorios. Si tú tienes cualquier patología del oído externo, es decir, infección, obstrucción por cera, en los casos de los niños, obstrucción por un cuerpo extraño que se hayan introducido. Si tienes infecciones del oído medio, es decir, del tímpano, estas personas que les sale pus del oído durante muchos años porque tuvieron problemas que no se manejaron bien, esos problemas te llevan a sufrir de un acúfeno. Y tienes que resolverlo, ya sea con tratamiento médico o con cirugía. Pero el tratamiento de la causa, no del acúfeno en sí mismo. Pero esa causa, disculpe doctor, cuando se corrige esa causa, ¿se puede corregir el problema? En algunos casos sí. No son la mayoría, pero en algunos casos sí. En la mayoría de los casos el daño es neurológico en el nervio del oído. Y esos ya no se pueden corregir. Entonces se utiliza otro tipo de estrategia, que es el tratamiento sintomático. Hay personas que tienen unos niveles de estrés, que son los que más le agudizan el acúfeno. Normalmente las personas escuchan más el ruido a la hora de acostarse. Cuando están tratando de dormirse, pero no se tienen problemas para conciliar el sueño, en el silencio de la habitación, en el silencio de la noche y con la ansiedad que produce no poderse dormir, entonces escuchan el ruido y esto les hace la vida imposible. Inclusive ha habido casos de suicidios. Pues sí, porque llega a ser grave. Los médicos tienen que comprender que aunque parece un síntoma banal, porque nadie se muere de eso, sí puede llegar a traer una alteración de la calidad de vida muy impresionante. Sí. Doctor, hicimos una encuesta y usted la está esperando. Estoy esperando a ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente de qué provoca zumbidos en los oídos. Vamos a verlo.
O si uno se baña y le entra agua en los oídos, eso te da zumbido en los oídos. Muchas bullas. Un zumbido en los oídos puede provocarle hasta un dolor de cabeza. La loma, cuando usted viene bajando, cuando usted llega al llano, se está el zumbido en los oídos de la loma. Una de las cosas que provoca ruido en los oídos es cuando usted coge agua en el oído, truena el oído, le suma el oído. Pero también puede, por un golpe puede también producir ruido en los oídos. Algo que le entra a uno y no oye poco, como que le duele. Los ruidos de los vehículos le hacen daño a uno. Actualmente no. El ruido, contaminación ambiental, pero por causa del ruido. Una bomba o algo así. Algo que produzca un ruido bien alto, eso puede causar. La bocina de los carros, la música, Los vehículos, la música alta en los barrios. Doctor, ahí vimos, ¿qué le pareció? Excelente ver que nuestro pueblo está orientado sobre cuáles son las causas de los acúfenos. Sí. Y la mayoría de ellos, más del 90%, tiene plena razón en las causas. Sí. La señora decía que le entre agua en el oído, pero quizás el más importante es el que dijo el ruido. El ruido es la principal causa de acúfenos porque los ruidos de mucha intensidad producen un daño del nervio auditivo. Sí. Y el oído se daña irremediablemente. Es decir, ese daño que se produce por exponerse a un ruido alto es un daño irreversible. Eso cuando uno va a una discoteca, que esa música que sale y ahí es verdad que... Tú sales con un pito en el oído y además sales escuchando menos. Sí. Pero la gente, y hablando durísimo. A veces la gente se concentra en eso, pero te voy a decir, ahora hay iglesias que tienen músicas más altas que las discotecas. Sí. Hay iglesias que celebran sus cultos con una intensidad muy alta, que usan batería, que utilizan instrumentos de amplificación. Pero también existe otro, que es el que a veces la gente no piensa. Cuando usas un taladro en la pared y te lo acercas mucho a la cabeza, ese tipo de ruido, usas una pulidora, cualquier maquinaria de mano, no son solamente los taladros que usan en las calles los que te producen daño. Alguien mencionó, y me interesa resaltarlo, el tema de los ruidos por la contaminación ambiental. Sí. Ese ruido ese ruido no es tan intenso para dañarte el oído. Sí. Te puede causar acúfeno en el sentido de que te produce estrés. El estrés te produce un aumento de la presión arterial y un aumento de la frecuencia del corazón. Sí. Y hay algunas personas que tienen un acúfeno que pulsa, es decir, que le late en el oído. Tit, tit, tit. Y en estos casos sí se puede empeorar. Doctor, pero uno habló, y eso me pasó a mí, de cuando uno va a una zona alta, por ejemplo, en los aviones también, cuando uno vuela, esa presión, cuando uno baja, ahí me da un zumbido. Sí, porque ahí lo que... Por ejemplo, una loma y bajó. La lógica es esta, cuando tú estás a nivel del suelo, en los oídos tú tienes la presión de aire que hay alrededor tuyo. Sí. Cuando tú subes a la montaña, cuando subes en un avión, en tus oídos ahora hay la presión de allá arriba, que es una presión más bajita. Sí. Cuando comienzas a bajar, si las trompas de Eustaquio que te comunican el oído con la nariz no están bien abiertas, porque tienes una gripe, porque tienes una alergia, bajas al nivel del suelo y esa presión no tiene cómo equilibrarse. Entonces bajas a nivel del suelo, pero la presión de tus oídos es la presión bajita que había allá arriba y eso produce dolor, eso produce ruidos en el oído. Muchas personas dicen masticar chicle. Claro, los músculos que están alrededor de la trompa de Eustaquio se contraen cuando tragas, no cuando masticas. Cuando tragas, porque si masticas chicle tienes que tragar saliva. Claro. Al tragar estos músculos se mueven, la trompa se abre y se equilibra la presión. Y cuando hace ese pop, que como que se... Es como que abre de golpe, como que abre de golpe y entra el aire, inclusive lo puedes escuchar. Sí, a veces se escucha. Y se equilibra la presión y el problema desapareció. Doctor, usted habla, bueno, usted dice que usted tiene 30 y pico de años con este zumbido. ¿Qué se le recomienda entonces? Cuando una persona va, que seguro usted tiene muchos pacientes que van por el tema, ¿qué usted le recomienda entonces? ¿Qué le dice hacer? Lo primero es que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico de este tipo de problemas, aparte de mirar el oído y ver que no haya ninguna patología infecciosa, se basa en un estudio que se llama audiometría. Sí. Es medir cuánto oye la persona. La primera causa de tener acúfenos o tinnitus o ruidos en el oído es una audición mala. Si escuchas mal, el ruido tuyo va a ser más alto. Okay. Eso te va a ayudar luego más tarde con una de las estrategias de tratamiento, que es ponerle a la persona auxiliares auditivos que le permitan escuchar mejor. Y al escuchar mejor,
pueden escuchar mejor los sonidos del ambiente que te ayudan a disimular tu propio sonido en el oído. Bueno, o sea que no es que se va el sonido, es que no, tú oyes más es otra que lo cosa. disimula. Lo disimula. Piensa que cuando uno traga, eso produce sonido. Cuando uno respira, eso produce sonido. El latido del corazón, el sonido de la digestión, todos esos sonidos están dentro de tu cuerpo. Si quisieras los puedes escuchar, pero el cuerpo los pone aparte. La mente los pone aparte y no te llegan a molestar. El problema del acúfeno es que llega a ponerse en el plano consciente y la persona entonces le molesta, le preocupa, se atiende a ese sonido, le presta atención y claro que esto produce estrés. Tengo varias preguntas, doctor, aquí por WhatsApp. Dice Inés, ¿ese problema tiene que ver con la hipertrofia de las fosas nasales? Las fosas nasales propiamente no se hipertrofian, las fosas nasales son estos agujeros, pero hay una pieza dentro de la nariz que son esas bolitas que uno se ve que se llaman cornetes. Esos cornetes se hipertrofian cuando eres alérgico, se hinchan cuando te da gripe y si eso te produce una obstrucción del conducto que te comunica la nariz con el oído, podría producirte un acúfeno, pero de manera transitoria. Transitoria. Otra pregunta, me dice Angie, ¿tiene que ver estos zumbidos con el vértigo? Sí, porque el oído, aparte, el órgano del oído controla el equilibrio y controla la audición. Normalmente en muchas personas, cuando se afecta el órgano de la audición, también se afecta la parte de equilibrio y se vinculan el ruido con el vértigo. Entonces, en estos casos podríamos estar hablando de un síndrome de Meniere, que es una enfermedad incurable, no se cura tampoco, en la que la persona tiene unos episodios de vértigo muy intensos y se debe a que hay un aumento de la presión de líquido dentro del oído, dentro del oído interno. Sí, yo conozco personas que sufren de esto y es muy incapacitante. Es muy difícil. Miguel dice, un viejo amigo tuvo una crisis, padeció de un preinfarto y de ahí para acá ha quedado algo sordo. ¿A qué se debe y si se puede restablecer? Hay teorías, porque no se sabe exactamente lo que produce el ruido, no se sabe, se supone que hay un problema circulatorio que hace que no le llegue suficiente alimentación a esas células y por eso esas células pueden morir. En el caso de una persona que ha tenido un infarto se supone que tiene un problema isquémico, es decir que sus vasos sanguíneos son muy estrechos y no dejan pasar la sangre bien, o que tiene un problema trombótico, que la sangre es muy espesa y no circula adecuadamente y le puede producir algo así. Dice William, siento que me camina algo en el oído muy molestoso y desaparece por el tiempo. ¿Qué debo hacer? Eso se llama parestesia, ese es otro problema más que la gente consulta mucho y algunos pacientes inclusive se van disgustados del consultorio cuando te dicen tengo algo que me camina y tú le dices lo miro, no veo nada y dices pero sí lo tengo. Entonces ahí doctor, yo he sentido eso. Eso es incómodo. Pero yo creo que a mí se me creo que se me entró un pajarito en el oído. Pero luego creo que él salió, pero a mí yo tenía la sensación de que estaba ahí y era para mí, yo duré la noche entera y yo no sé si fue que yo tanto jurunguearme, como que el tambor, algo como que se me empezó a vibrar, porque eso no se me iba. Y yo sentía que me hacía... Hay un término que se llama parestesia. Parestesia es una palabra compuesta. Parece, estesia, sensación. Y te la voy a comparar con esto. Si te sientas encima de una pierna, la pierna se te duerme. Piensa ahora cuando esa pierna se te está despertando. Se siente como que caminan hormigas. ¿Y dónde están las hormigas? No las hay, pero te las sientes. No es psicológico. Eso se llama parestesia y en el oído son muy frecuentes, especialmente en las personas, como dices tú, que se jurungan el oído. Si te lastimas la piel del oído introduciéndote objetos, hisopos, pincho, peine de palito, pluma, palito de coco, palillo, todo lo que la gente encuentra y se introduce en el oído, eso lastima la piel y debajo de la piel hay terminaciones nerviosas. Entonces esas terminaciones nerviosas mandan señales de que lo están tocando cuando realmente no es así. Yo oí a un otorrino decir que lo único que se debe utilizar para limpiar los oídos es el codo. El codo del brazo contrario. Del brazo contrario, sí. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Luis Felipe Encarnación sobre este tema tan interesante, los zumbidos. Sigan haciendo sus preguntas. Señores, seguimos con el doctor Luis Felipe Encarnación hablando sobre este tema tan interesante, el tinnitus o el zumbido en el oído. Doctor, yo no quiero tocarlo, hablamos fuera del aire, pero cuando existe realmente, porque usted dice que van al consultorio personas diciendo, doctor, tengo algo ahí. ¿Usted ha encontrado algo ahí, realmente? El que lo tiene, lo describe en el momento en el que se introdujo. Por ejemplo, hay personas que se le quedan, hay pacientes que van al consultorio y tienen hisopos, al algodón del hisopo dentro del oído y ellos ni siquiera se habían dado cuenta cuando se les quedó. El algodón, o sea. El algodón, sí, claro, a veces se infecta, a veces no. Por ejemplo, yo siempre cuento que una hija mía estuvo años
con un grano de maíz dentro del oído. Cuando yo compré mi primer aparato de mirar oído, que comencé a mirarle el oído a todo el mundo en mi casa, encontré que ya tenía un grano de maíz que quién sabe cuánto tiempo tenía ahí. ¿Un grano de maíz? Sí, y no se infectó ni nunca le produjo ninguna molestia. Pero hay personas que tienen insectos, que pueden inclusive llegar vivos. Yo he encontrado mariposas, cucarachas, hormigas, grillos, dime tú, y uno de los más desagradables, gusanos. Gusanos en los ojos. Sí, porque la persona que tiene una Doctor, y infección... con usted el microscopio, sería, ¿no? El telescopio, no sé, microscopio, y empieza a ver por ahí, y ve ese pajarito mirándolo así. No me lo recuerdo, porque una de las experiencias más desagradables, porque el microscopio tiene un aumento de 50. Tú ves ese monstruo hipergaláctico que está ahí dentro de tu ojo y tienes que sacarlo por pieza, porque no se tienes que sacarlo y se va desmembrando, saca una pata, un ala, es desagradable. ¿Eso puede causar algún tipo de problemas? Realmente no, lo que más quizá podría causarte es una infección del conducto. Si este insecto te ha producido arañazos en la piel del oído, luego se puede infectar. A veces estos pacientes van a donde médicos que no tienen el equipo necesario o la experiencia necesaria, intentan sacárselo con un instrumento inadecuado, se producen heridas que luego se infectan, pero realmente no te van a producir gran cosa. Doctor, aquí me pregunta Yacira, me sale mucha postilla del oído, ¿a qué se debe? Un oído reseco, hay que ver la piel de ese oído. Hay personas que tienen lo que se llama eczema, que es esta piel escamosa que produce prurito. Las personas que se rascan mucho, como el señor que está detrás de esa cámara que me está mirando, que utiliza muchos hisopos, se lastiman la piel. Entonces la piel se decama y esta decamación hace que entonces te tengas que rascar de nuevo. Y entonces en esos pequeños arañazos se forman estas postillas. La limpieza del oído, doctor. Mucha gente, hisopo, yo no sé si existe un ser humano que no haya utilizado un hisopo en algún momento para limpiarse un oído. Pinchos, o sea, ¿cómo se limpia un oído, doctor? Mira, la verdad el oído tiene un mecanismo, el oído sano tiene un mecanismo de autolimpieza en el que él se limpia solo. Por un asunto de higiene retiramos la cera, pero debemos utilizar cualquier tipo de paño. Hay gente que utiliza la ropa interior, se la envuelve en el dedo, se limpia, una toalla, un pañuelo, una servilleta. Pero a los niveles de los recovecos de la oreja, donde uno no puede llegar llave, con el dedo. dice, con la llave. El problema de la llave, el problema de los pinchos, el problema de los palitos, es que te producen pequeñas heridas en la piel y por ahí se te infecta. Pero entonces, bueno, para limpieza hay que ir donde un otorrino necesariamente. No, porque, necesariamente, por ejemplo, si no tienes problemas, no. El tema del cerumen, la cera. Hay mucha gente que tiene mucha cera, produce mucha cera. ¿Cómo entonces? Agua y un pañito, sencillamente. Un pañito húmedo, un wipe, puedes utilizar para limpiarte la parte externa. La parte interna del oído no hay que limpiarla, porque a veces la gente quiere pecar de hiperhigiénica. Entonces quiere limpiarse todos los recovecos del oído, y no, eso no es necesario. ¿Y el que tiene mucha cera en el oído no lleva igual? Hay personas que producen más cera que el de la cuenta. En este tipo de pacientes se pueden utilizar gotitas que lubrican el oído. La cera se disuelve con agua, no se disuelve con aceite. Hay personas que se ponen gotitas de aceite para limpiarse y no están haciendo nada. Realmente, si quieres ablandar la cera, lo haces con agua oxigenada, y esto permite que pueda salir con más facilidad. Doctor, tengo muchas preguntas en el día de hoy. Dice Elizabeth, bueno, ya usted habló, pero voy a hacer la pregunta como sea. Consecuencia de tener un insecto en cualquier oído, ya usted eso lo comentó. Dice Rainer, ¿qué hacer con la manía de rascarme el oído con plumas? Mira, el oído es una zona erógena. Hay que recordar eso también. Es una de las zonas más sensibles del cuerpo. La piel del oído es muy sensible y produce placer en muchas personas este rascado. La pluma hay gente que tú lo ves que están allá. Mira, te lo puedo decir en secreto, que no me vean los televidentes. La pluma no es tan dañina. No, porque no te produce heridas de la piel. El problema de la pluma es que la pluma no utilizas una nueva para cada vez. Entonces la pluma se contamina, la guardas en la cartera y luego esa pluma sucia, ya utilizada, entonces vuelve y te la entra en el oído, que es una, como dicen en España, es una guarrada. Entonces también que la pluma suelta pedacitos. También de dónde salió la pluma. Tú la esterilizas antes de usarla, no, eso viene de un animal que quién sabe dónde estaba. De un pollo que estaba por ahí matando. Pero producirte un daño en el oído realmente no lo va a hacer. Doctor, entonces recomendaciones finales. A las personas que sufren o que padecen de estos zumbidos, ¿qué usted les recomienda? Evitar el ruido, sobre todo evitar el ruido, como dijeron nuestros amigos televidentes, el ruido intenso, el ruido de una discoteca, el ruido de una iglesia con bocinas demasiado fuertes, el ruido de la maquinaria de mano, las explosiones. Los audífonos, doctor, lo que usan ahí voy a llegar ahora. Esas explosiones que mencionó alguien, un sonido muy fuerte, ahora estamos en Navidad, vienen los fuegos artificiales. Estas explosiones de fuegos artificiales muy fuertes, cerca de uno, no que lo tiren, por ejemplo, en el estadio, y tú los oyes, que por cierto, se oyen a 10 kilómetros. Se oyen lejísimos. Pero si tú estás ahí, eso te puede producir daño.
Y los audífonos que utilizan ahora los muchachos con los iPads y los iPhones, tienen inclusive un nivel de limitación que el teléfono te lo dice. Utilizar lo más alto de aquí, nivel, sí. Eso puede producir daño auditivo y eso te lleva a sufrir de acúfenos para toda tu vida. Bueno, doctor, de verdad que agradecemos muchísimo el hecho que siempre nos apoye en el programa y nos dé estas interesantísimas informaciones con respecto a los temas que tratamos. Ya lo saben, señores, de tener higiene. Pero la higiene también auditiva, no escuchar la música muy alto, ni hacer, si va a la discoteca, tratar de evitar, ¿no?, esos espacios, porque mucha gente se pone al lado de las bocinas. Que la gente a veces piensa que higiene solamente es limpieza. Sí. Higiene son hábitos saludables. Así es. Eso es. Así. Doctor, muchísimas gracias. A la orden. Un gran placer siempre. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la doctora Patricia Salazar nos acompaña. No se vayan.